Hoy vamos a continuar con nuestro estudio en este libro de Esther. Pero antes, simplemente quiero volver a darte la bienvenida. Bienvenido a la Iglesia Bíblica Urbana. Mi nombre es Jonathan, si no me conoces, soy uno de los pastores acá. Y bueno, a lo largo de estas, hoy es la tercera semana que hemos estado, o que estaremos estudiando este libro, que no sé tú, pero yo he estado disfrutando muchísimo, el libro de Esther. Y pues simplemente hemos estado observando cómo este libro, creo que hace un par de semanas o la semana pasada decía David que este libro más que VeggieTales, ¿no? Es más Juegos del Hambre o no sé, Game of Thrones. Y creo que esa es la manera en la que podemos abordar este libro, pero que sin duda también tiene mucha aplicación para nosotros. Y claro, la historia humana registra muchos individuos, muchos personajes valientes que se alzaron en momentos cruciales contra la injusticia, momentos específicos de su época, en contra de la desigualdad, ya sea abuso o injusticias, pero que con sus actos marcaron un punto de inflexión o con su actitud firme de decir no más, hasta aquí, ya basta. Bueno, algunos alcanzaron fama mundial, otros tal vez permanecieron un poco más anónimos, pero que su coraje fue de alguna manera similar y significativa para la humanidad. Un ejemplo tal vez es el emblemático Mahatma Gandhi, ¿no? Que yo creo que todos aquí lo conocemos o hemos oído hablar, por lo menos nos suena su nombre, y quien tras varios años de experimentar discriminación racial, mientras ejercía como abogado activista, por ahí de los años 1920, 1942, su historia se desarrolla, y lideró un movimiento independentista indio contra el dominio británico, mediante su filosofía de resistencia sin violencia, movilizando a millones contra la opresión colonial. Entonces, también tenemos otros casos, por ejemplo, el que a lo mejor es un poco menos común, pero que no deja de ser trascendente en cambios civiles, como el de Rosa Parks. Rosa Parks, esta afroamericana que en 1955 desafió las leyes que eran vigentes en su época, leyes de segregación en los Estados Unidos, específicamente ella en el estado de Alabama, al negarse ceder su asiento, al negarse a ponerse de pie y cederle el asiento a un hombre blanco. Creo que su acto de desobediencia o de rebeldía, desobediencia civil, desató este boicot que después se desarrolló, un boicot contra estas compañías, las compañías de autobuses en Montgomery. Y esto fue crucial para este movimiento que después se desarrolló de los derechos civiles en los Estados Unidos. Y bueno, tal vez ejemplos hay muchos más, podríamos seguir hablando de ello, pero realmente fueron ejemplos valiosos de luchadores sociales o revolucionarios que de alguna manera, como ya he dicho, influyó positivamente o moldearon de una u otra manera el mundo actual. Y el libro de Esther, en este libro, en esta historia que hoy veremos en el capítulo 3, encontramos a un hombre que también llega a ese punto de decir no más, hasta aquí, basta. Y es este Mardoqueo del que hemos estado ya hablando un poco la semana pasada. Sin embargo, su actitud esta escena de no más, esta escena de ya basta, que explicaremos hoy, creo yo que es diferente a los ejemplos que hemos mencionado. A estos ejemplos anteriores en que si bien son positivos y causaron un impacto en la sociedad, este ejemplo que hoy observaremos es en un sentido más amplio, más trascendente, relevante para nosotros, porque no solo es en términos de luchas sociales o causas altruistas, sino que trasciende, que atañe al tema de la conciencia, la identidad propia, y en última instancia apunta a lo eterno, al reino de Cristo. Y en los capítulos anteriores, por poner un poco
contexto, hemos reflexionado sobre la experiencia cristiana en un mundo secular, en un mundo caído, que ideológicamente tiende a reducir la existencia humana a lo terrenal, al aquí y el ahora, negando lo divino y lo trascendente. Esta realidad se asemeja más a un exilio, tal como lo vivieron en aquel momento Esther y Mardoqueo en la casa de Persia. Que por cierto, te animo a que si te has perdido un poco de todo esto que hemos estado hablando, bueno, puedes escuchar las prédicas ya sea en YouTube o en Spotify. Y bueno, pero observamos también las semanas anteriores a este rey, el rey Asuero, que también es llamado en persa Jerjes, ¿no? Y este rey, que tras su fachada de generosidad y grandeza, en realidad era un hombre necio, un hombre voluble, influenciable, iracundo, cuyo principal objetivo, aparte de las fiestas y la embriaguez de los botellones, su objetivo era ostentar poder y dominio. Esto veíamos también cómo puede evocar o evocaba los imperios modernos hoy en día, aplicando a nuestra realidad como grandes monopolios, ya sea económicos, monopolios de poder en redes sociales, las grandes firmas tecnológicas que con su poder muchas veces es como si oprimieran grandes sociedades. Y bueno, que realmente hoy en día es una forma de esclavitud o de opresión humana. Y bueno, hay un paralelismo significativo que vimos también en el primer capítulo de la cosificación de la mujer, el que se vuelve un objeto, un paralelismo con nuestra sociedad de hoy en día, que no solo era la mujer de aquella época, lo vimos en el capítulo 1, cuando la reina Vasti fue desechada por negarse a comparecer ante el rey, y entonces el rey, siguiendo el consejo de sus ministros, promulgó un edicto bastante absurdo para reclutar, no solo para decir el hombre debe mandar en su propia casa, y movió toda la maquinaria política de la época para decir el hombre debe mandar en su casa, pero que después promulgó un edicto para reclutar a las jóvenes vírgenes y hermosas de todo el reino, destinándolas a su harén para elegir una nueva reina. Todo esto no hace sino más que evidenciar la incompetencia y la falta de sabiduría de Asuero. Y bueno, en cuanto a Mardoqueo y Esther, notamos que no son héroes perfectos, no son los héroes que a veces tendemos como cristianos estudiosos de la Biblia idealizar, como esas personas que son perfectas en un mundo oscuro y que van contracorriente en todos los aspectos, sino que son más bien personas comunes y corrientes como tú y yo, con luces y sombras, con aciertos y con errores. Y su peculiaridad radicaba en que se habían asimilado a su cultura, habiendo nacido en el cautiverio, habían adoptado por completo la identidad de la cultura en la que vivían, y habían olvidado su identidad judía, o habían decidido voluntariamente incluso hacer a un lado su identidad judía. Y bueno, esto es un poco por poner una recapitulación. También hablábamos de que no son un ejemplo necesariamente a seguir. Creo que es importante distinguir cuando la Biblia está describiendo algo y está prescribiendo algo. Y bueno, aunque no vemos mencionado el nombre de Dios en las páginas de este libro, sin duda, y hasta el momento hemos podido ver que Dios está obrando en esta historia y lo seguirá haciendo, y así también a veces veíamos y concluíamos que así como en nuestra vida a veces no vemos la presencia visible de Dios, sabemos que está ahí trabajando en cada detalle con los ojos de la fe. Y hoy vamos a ver lo que hemos leído en este capítulo, pero antes, ¿por qué no me acompañas? Vamos a orar para pedirle al Señor que hoy sea Él, que así como Él inspiró cada palabra de este libro, que aún sin saber y sin mencionarse
su nombre en este libro. Él inspiró cada palabra y toda su escritura es útil para redarguirnos, para enseñarnos, para corregirnos, que hoy lo haga con nosotros. Amén. Señor, te doy gracias por la oportunidad, el privilegio que tenemos de abrir tu palabra, de estudiar la escritura. Nos has dejado tu revelación escrita. Has decidido hablarnos así, de esa manera también. Y yo te pido hoy que a través de esta observación y poder analizar tu palabra el día de hoy, que nuestro corazón sea transformado cada vez más a tu imagen, cada vez más como nuestro Maestro, Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahí vemos como el capítulo, vimos, el verso 1 de este capítulo dice después de estas cosas. Y es curioso porque el capítulo 2 comienza igual. La narrativa va dando saltos, la historia es un poco a veces inesperada, pero dice después de estas cosas. ¿De qué cosas? Bueno, además de todo lo que ya mencionamos, me tomé unos minutos en hacer esta recapitulación. Después de todo esto, pero también, justo siendo más específicos, el capítulo anterior concluye con que el rey Asuero mandó investigar el asunto de una conspiración, de una conspiración que había sido denunciada precisamente por Mardoqueo. Una conspiración contra él de 2 de sus eunucos, 2 hombres que procuraban matarle. Y cuando se comprobó que era cierto, que la conspiración era cierta, bueno, ordenó que estos 2 hombres fueran ahorcados, fueran ejecutados, que era muy común, era parte de la costumbre del sistema de punición de la época, ya sea ahorcados o empalados. Y bueno, me imagino que por supuesto lo hizo de manera pública, y todo eso, dice el capítulo 2 al final, que fue registrado, fue apuntado, fue anotado en el libro de las crónicas del rey. Y aunque esto no lo dice la escritura, pero es muy probable que haya sido en presencia del rey, del mismo rey. Y ahora estamos en este giro inesperado, podríamos decirlo, de la historia. Este capítulo en el que estamos considerando hoy se nos introduce a un personaje específico, Amán, de quien no tenemos muchos antecedentes en la narrativa. No había aparecido en los 2 capítulos anteriores hasta el momento, y en realidad no conocemos muchos de los detalles de por qué Amán Amán fue engrandecido por el rey Asuero. Lo que sí que a lo largo de este capítulo veremos rasgos de su carácter, rasgos de sus intenciones y sus verdaderas motivaciones. Pero algo que sí dice el capítulo 1 es que era Agageo. Ahora, eso es importante, más adelante hablaremos de ello, pero respecto a la conspiración contra el rey Asuero, aunque la Biblia no nos menciona más detalles, podemos imaginar perfectamente al rey teniendo algunas conversaciones con sus consejeros. Podríamos imaginar, de acuerdo a la costumbre de la época, toda esta gente que estaba a su lado para hablar de los asuntos importantes del rey. De entre todos estos ministros fue engrandecido Amán. Asuero engrandeció a Amán, dándole autoridad y convirtiéndole en un funcionario más importante, en lo que podríamos llamar el visir. Como hemos dicho ya, Mardoqueo, aún siendo judío, al haber nacido persa, estaba perfectamente adaptado a la cultura que lo rodeaba. Yo creo que él sabía que haber denunciado este complot contra el rey debe haberle sido recompensado. Eso era parte de la costumbre de la época. Había un sistema de recompensas, reconocido o recompensado. Y esto era parte de lo que él tal vez tenía en mente. Y no solo vemos aquí que la recompensa inmediata hacia Mardoqueo no llega, sino que Amán engrandece a otro hombre, a un hombre poderoso, malvado, un Agageo. Después de ser engrandecido, entonces exigió que todos se inclinaran ante él. Creo que esto es algo muy, muy común
en la vida cotidiana, incluso en nuestros propios corazones engañosos y perversos, nos puede resultar desalentador, nos puede resultar incómodo que no solo seamos ignorados por nuestros propios méritos, por aquello que creemos merecer, sino también nuestro corazón puede estar inquieto al observar cómo otra persona, incluso que a nuestros estándares es malvado o es perverso, o que lo es de hecho, pueda prosperar. Es algo muy común y es un sentimiento muy humano que podamos sentir envidia de esto. Pero me recuerda las palabras del rey David en el Salmo 73, versos 2 y 3 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Dice, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Pero más adelante en ese mismo Salmo, en el verso 29 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Es un sentimiento al cual Dios no es ajeno. Nuestros corazones, y así como David derrama su corazón en este salmo, siendo muy honesto y dice: casi resbalo, por poco resbalan mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes cuando veía que prosperaban, de los impíos cuando veía que prosperaban. Y el salmo es largo. David derrama su corazón, es honesto delante de Dios, diciendo: he sentido envidia y desearía verlos destruidos en vez de verlos prosperar. Pero siempre vuelve su pensamiento al lugar correcto y dice: entonces recuerdo que acercarme a Dios es el bien. Esa es mi esperanza, y entonces puedo contar tus obras. Entonces podemos aquí ver que tal vez Mardoqueo se sintió de esa manera. Y al inicio de nuestro relato, en los primeros capítulos, también vimos cómo había un consejo un consejo real, más disperso, había multitud de consejo en cuanto a poder y opinión. Sin embargo, ahora en este punto de la historia notamos una creciente concentración de la autoridad sobre un solo hombre, en un único individuo, Amán, que había sido elevado por encima de todos los demás. Es posible, no lo sabemos, que el intento de asesinato contra Jerjes, contra Asuero, influyera en la decisión de depositar tanto poder en una sola persona, que el rey consideraba alguien digno de confianza. Lo cierto, la realidad es que ahora Amán era objeto de honra, incluso por parte del propio Jerjes. Él lo había puesto en alto. Y el poder y autoridad de Amán se hicieron evidentes a través de esta orden que venía de parte del rey. Todos los sirvientes del palacio debían reverenciarlo, inclinándose y postrándose ante él. Y claro, en Persia la palabra del rey era una ley. La gente obedecía sin cuestionar. ¿Quién se atrevería a desafiar un mandato así, sabiendo que podía arriesgarse a ser ejecutado o a ser exhibido públicamente? Y tal vez la imagen de innumerables personas, podemos imaginarlo, innumerables personas rindiendo homenaje a Amán en esta plaza pública, afuera en la puerta del palacio, donde se reunían muchas personas a hablar de distintos temas. Pero ahí estaba Amán siendo reverenciado y recibiendo este homenaje. Sin embargo, en medio de esta escena de sumisión, podríamos decir generalizada, estaba este hombre, un hombre que permanecía de pie, Mardoqueo, quien sorprendentemente se negaba a inclinarse. Y digo sorprendentemente porque, como señala Mike Cosper en su libro Fate Among the Faithless, dice de él: la conducta de Mardoqueo era desconcertante. Antes, Mardoqueo había actuado como un leal súbdito persa, incluso protegiendo la vida del rey al denunciar este atentado. Pero ahora la desobediencia a una orden, vemos su desobediencia a una orden real. Su comportamiento parecía contradictorio. Lo lógico sería que hubiera apoyado el golpe contra Jerjes o se hubiera postrado ante Amán, mostrando coherencia.
Pero la realidad es que no fue así. Vemos un Amán actuando de manera distinta. La vida del pueblo de Dios en Persia a veces era así. Había ocasiones en las que tenían que actuar como ciudadanos persas ejemplares, mostrando lealtad a sus gobernantes, pero sin duda tuvo que haber momentos en que la desobediencia civil era necesaria cuando las órdenes reales implicaba traicionar sus principios divinos. Y creo que esto se parece mucho más a nuestra realidad. Se parece mucho más a esta realidad que como creyentes hoy en día, sin duda hemos sido llamados, bíblicamente instruidos, a obedecer a nuestras autoridades. La palabra de Dios nos llama a obedecer, a sujetarnos a nuestras autoridades, pero es verdad que esta obediencia nunca está por encima de la obediencia a Dios. O como dijeran Pedro y algunos otros apóstoles, como respondieran allá en el libro de los Hechos, cuando les fue instruido y les fue ordenado que no hablasen más en el nombre de Cristo, y respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es posible, tal vez es posible que, volviendo a la historia de Mardoqueo, que alguien intentara persuadir a Mardoqueo de su actitud. Quizá un amigo, quizá alguien le advirtiera sobre el peligro de desafiar deliberadamente las órdenes del rey y de no honrar al nuevo visir, recordándole que era importante la supervivencia en la corte persa. Incluso podríamos pensar que a él le convenía no doblegarse. Perdón, le convenía doblegarse. Pero llega un punto, creo que llega un punto límite en la conciencia de una persona. Un punto límite en el pueblo de Dios que te impide seguir ciertas órdenes. Llega un punto en donde hay una especie de no más interno. Pero este no más interno sin duda responde al hecho de ser conscientes de quiénes somos, al hecho de poder considerar que somos o que formamos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, algo más amplio que nuestras propias existencias, algo eterno. Saber que hemos sido creados para algo mucho más trascendente que esta vida debajo del sol nos puede poner en la perspectiva correcta y llevarnos a ese punto. Y esto es alentador para muchos de nosotros que tal vez nos identificamos más con un Mardoqueo o con Esther, ya que no siempre somos tan íntegros como Daniel. Este ejemplo lo mencionaba David la semana pasada, y a veces nos gustaría ser más ese Daniel que permanece sin contaminarse en una época, en una cultura que deliberadamente va en contra de la voluntad de Dios. Pero a veces la realidad y lo cierto es que nos dejamos influenciar más por el mundo que nos rodea, más de lo que quisiéramos, más de lo que hubiésemos deseado. Nos parecemos más a ese Mardoqueo y a Esther, a veces de formas muy sutiles, pero dejándonos contaminar por ideas o acciones seculares muy particulares. Y aunque somos pueblo de Dios, no siempre actuamos congruentemente con ello. Sin embargo, aquí yo en este punto de la historia veo esperanza, porque incluso alguien como Mardoqueo, un Mardoqueo, puede eventualmente actuar con firmeza, a pesar de no haber destacado por su fidelidad, por su compromiso, por abrazar y defender su cultura judía, sino más bien alguien que se había adoptado, se había asimilado a su entorno secular. Y bueno, llega un punto en donde decide tomar una postura firme y decir un no más, no me inclinaré. Y esta es una visión realista de nuestra propia naturaleza
incluso Daniel, aunque la Biblia no lo registra, pero sin duda sabemos que era un pecador. No nos habla la Biblia no nos habla detalles de sus fallos, pero sin duda sabemos que necesitó redención también. Por lo tanto, aunque te hayas sentido como un Mardoqueo, te hayas sentido que ya has comprometido demasiado tu identidad como hijo de Dios, siempre puedes volverte hacia tu Creador y honrarlo haciendo lo correcto. Pero ¿cómo es esto? Mirando siempre nuevamente hacia la cruz. Mardoqueo se niega a doblegarse. Mardoqueo llega a este punto, pero el texto aún no nos revela claramente su motivación para tomar esta decisión tan radical en este preciso momento. Y aquí es importante que entendamos que en el trasfondo de esta historia, de esta narrativa, de esta enemistad con Amán, no simplemente es un conflicto personal, no simplemente no simplemente se reduce a un momento particular de esa historia, sino que se remonta a siglos atrás. Tenemos que ir atrás en la historia del pueblo de Israel y recordar la historia de Israel y los amalecitas. Verás, la historia de los amalecitas era un pueblo cruel, un pueblo despiadado que atacó a los israelitas por las espaldas, por la retaguardia, cuando estos estaban débiles, cuando estos estaban cansados durante su éxodo de Egipto. Lo puedes ver tú allá en el libro del Éxodo capítulo 17. Este ataque sin duda dejó una huella profunda en la memoria del pueblo de Israel. Y Dios después ordenó que la memoria de Amalek, de este pueblo, de un pueblo perverso, de un pueblo pagano, de un pueblo que practicaba cosas terribles y asesinato de niños y demás, la memoria de este pueblo fuera borrada por completo de esta tierra. Y más adelante, en primero de Samuel capítulo 15, vemos que siglos después, el rey Saúl, el primer rey de la historia de Israel, este rey desobedeció, o podríamos decir, obedeció parcialmente el mandato de Dios, este mandato de destruir a los amalecitas por completo, y perdonó la vida del rey Agag, el rey Agag que era el rey de Amalek, y se quedó con parte del botín. Es una historia también increíble que tú puedes leer. Pero esta desobediencia tuvo serias consecuencias. Tuvo consecuencias no solo para Saúl, sino para el destino último de Israel. Entonces ahora todo empieza a tomar sentido con nuestra historia entre Amán, el agageo, y Mardoqueo, el judío, que por cierto era descendiente de Saúl, del rey Saúl. Entonces vemos a este descendiente agageo exigiendo sumisión, y vemos a Mardoqueo, descendiente de Saúl, negándose a rendirle honor, y que en última instancia era adoración. Esto entonces no solo era una formalidad política, no era una lucha de poder, era un acto de adoración. Esto implicaba un acto de adoración a un enemigo de su propio pueblo. Sin duda, debió ser un recordatorio de la desobediencia de su antepasado, pero podría implicar un ultraje para su propia fe. Era sin duda un momento cargado de emociones, cargado de historia, pero era una tensión ancestral, donde el honor de su pueblo y la fidelidad de Dios chocaban directamente con la orden de un rey pagano. Vaya lío en el que se encontraba en este momento Mardoqueo, que sin duda lo llevó a tomar esa actitud. Pero ahora se negó rotundamente, con una firmeza que desafiaba toda lógica, toda prudencia. En los versos 3 y 4 vemos que esto continúa y que así cada día le preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué desobedeces directamente el mandato del rey? ¿Por qué te obstinas? Y así era una y otra vez, y Mardoqueo no les escuchaba.
Pero dice ahí el verso 4 al final que para entonces ya les había manifestado que era judío. ¿Pero por qué? Esto es algo que puede tal vez hacernos un poco de ruido. ¿Por qué Mardoqueo decidió revelar su identidad judía? Mardoqueo dijo, soy judío hasta entonces. Ese mismo Mardoqueo que había insistido a Esther, a quien él había criado como hija, y le había insistido en ocultar su origen judío, su identidad judía, ahora lo vemos esperando hasta este momento para revelar su identidad. Tal vez, Mardoqueo recordó quién era realmente, no porque lo hubiera olvidado, pero recordó en un sentido más amplio lo que hemos dicho. Algo despertó en él, recordó que pertenecía a un pueblo elegido, recordó que su historia era un pueblo con una historia y un destino divinos, más allá de lo que él en ese momento estaba viviendo. Su identidad, su fe, que ahora es como si hubieran despertado dentro de sí, estaban siendo puestas en juego. Es como si hubiese tenido un momento de claridad moral, un despertar, donde Mardoqueo se dio cuenta de que no podía seguir comprometiendo sus creencias por conveniencia o por miedo, o por cuales fuesen las razones que lo habían llevado a todo el tiempo buscar adaptarse a esa cultura. Sabía que había líneas que no podía pasar, que no podía rebasar, que no podía cruzar, mandamientos que no podía quebrantar. Y había un Dios al que debía obedecer por encima de todo. Nuevamente, esto es alentador para muchos si nos hemos sentido demasiado ya comprometidos con esta cultura. Y creo que es crucial, familia, que hoy recordemos recordemos algo que a menudo olvidamos. Que esta historia no solo se trata de la lucha política y cultural, ni siquiera algo ancestral, como ya he dicho, entre los orígenes del pueblo de Israel y la lucha contra el pueblo de Amalek, sino que va mucho más, por algo mucho más grande, mucho más amplio. Como siempre, es fundamental analizar la historia que estamos leyendo desde una perspectiva bíblica, mucho más amplia. Considerar la narrativa completa de la Escritura y entender de forma más panorámica el tapiz más amplio de la historia de la redención. ¿Sabes? La Biblia nos revela que este conflicto entre el bien y el mal, y no me refiero a un conflicto en donde las fuerzas luchan como en el yin-yang, el bien y el mal, sino esta historia bíblica que se remonta al principio de los tiempos, a la caída misma del ser humano. Allá en Génesis 3 vemos cómo la serpiente, esta serpiente que dice que era astuta, engaña a nuestros primeros padres, Adán y Eva, llevándolos a desobedecer a Dios. En ese momento, Dios pronuncia una promesa que resonaría a lo largo de toda la historia de la humanidad. La descendencia de la mujer estaría en guerra en contra de la descendencia de la serpiente. Eso lo vemos allá en Génesis 3, 14 al 19. Esta no es una simple rivalidad entre dos individuos por lucha de poder, ansiosos o ciegos por tener influencia en el reino. Esta es una batalla, permitidme usar la palabra, una batalla cósmica que va más allá de nosotros, de nuestra realidad, de nuestra línea del tiempo y de nuestra existencia. Es una lucha entre la simiente de la serpiente, las fuerzas del mal, y la simiente de la mujer. Es decir, en un amplio panorama, el pueblo de Dios que culminaría en la venida del Mesías. Desde ese momento, entonces, el diablo ha estado buscando la manera de frustrar el plan de Dios, de impedir el nacimiento del libertador prometido. A medida que la historia avanza, esta promesa se va haciendo más específica. Vemos las promesas que se revela que el Mesías vendría del linaje de Abraham, luego de Isaac, luego de Jacob, específicamente de la tribu de Judá, finalmente del linaje de David. Aquí, en la historia de Esther,
vemos cómo Amán y Asuero, influenciados sí por el odio, motivados por su arrogancia, por sus circunstancias muy en particulares políticas, pero intentan exterminar a todos los descendientes de Judá. No solo era contra Mardoqueo, era contra todo el pueblo, poniendo en peligro entonces la línea genealógica del Mesías, que por supuesto para entonces aún no había venido. Esta es la batalla detrás de todas las batallas hasta el día de hoy. Amigos, familia, hermanos, Amán sin saberlo está trabajando para los propósitos diabólicos de destruir el linaje del Mesías prometido. Si su plan hubiese tenido éxito, en un caso hipotético, entonces Satanás pensaba que el plan divino se vería frustrado. La promesa de salvación quedaría sin cumplir y la humanidad entera quedaría atrapada en la oscuridad del pecado. Entonces es vital entender y recordar que esta perspectiva más amplia de la historia humana nos pone en una correcta posición. Nuestra vida no se trata, y permitidme decirlo con mucho amor y mucho cariño, pero nuestra vida no se trata solo de nuestras pequeñas luchas cotidianas. No pretendo ser acá insensible con nuestros problemas, con nuestras emociones, pero en un sentido más amplio, nuestros problemas personales o nuestras injusticias nos hacen enfocarnos y olvidarnos de que somos parte de algo mucho más grande. Que de la misma manera que Mardoqueo, nosotros somos parte de un pueblo que le pertenecemos a un Salvador que nos compró con su sangre, que triunfó contra la muerte y que nos compró con su sangre para que seamos su pueblo. Y desde esa perspectiva, nuestros sufrimientos, por enormes o por insignificantes que parezcan, están conectados sin duda con esa batalla, que como dijera el apóstol Pablo, no es contra sangre ni carne, no es contra enemigos de carne y hueso. Nuestros sufrimientos entonces tienen un significado trascendente que trasciende nuestra propia existencia. Somos un pueblo rescatado, comprado por un alto precio y destinados a un futuro glorioso. Entonces, la descendencia prometida ya vino. El Mesías prometido ha venido ya, en la persona de Jesucristo, que en esa cruz hemos pasado algunas semanas estudiando toda esa serie de las palabras exclamadas en esa cruz. Y en esa cruz ahí aplastó la cabeza de la serpiente, venció a la muerte. Y aunque es verdad, sufrió heridas en el proceso, podemos recordar que la naturaleza de esa batalla es mucho mayor. El hecho de que no solo es una lucha de poder o supervivencia, sino que es una guerra espiritual, podemos ser conscientes de entonces nuestro papel en todo esto. Nos ayuda entonces a recordar el desenlace de esta batalla. Nosotros somos aquellos que peleamos esta batalla desde la victoria, porque aquel que vino ha vencido a la muerte. Y sin duda es una historia donde encaja y empieza a cobrar sentido esta pequeña, por llamarla de una manera, esta pequeña historia de Mardoqueo. Ese hombre que voluntariamente había abrazado la cultura donde vivía, que era ajena a su identidad y a sus valores, pero que había llegado ese momento, como hemos dicho ya, de decir, no más, ya basta. Y que entonces en ese punto estaba siendo consciente de que era parte de algo mayor. Esa negativa de inclinarse ante Amán, no lo debemos ver, no lo debemos leer como un acto de rebeldía personal, sino como una declaración de lealtad a un reino superior. Y Jesús mismo dijo que su reino no era de este mundo. Es un recordatorio también para nosotros de que nuestra identidad como pueblo de Dios trasciende, va más allá de cualquier lealtad terrenal.
Y vemos en los versos 5 hasta el 10, se nos habla de esta maldad de Amán. Después de ver la negativa de Amán, cómo Amán va al rey Asuero. Y entonces pactan ahí y hacen una negociación para destruir. Llenos de ira, procuró Amán destruir a todo el pueblo. Fue echada suerte, Pur. Esta palabra es importante y después veremos por qué, pero tal vez recuérdala, Pur, que significa, echar suertes. Fue echada suerte para dictar sentencia. Y entonces Amán y Asuero llegan a un acuerdo. Y aquí, en esta parte de la historia, sin duda, tenemos que hacer una pausa y hablar de algo tal vez incómodo, delicado. Hay una ley que no es ley en el sentido científico o en el sentido legal, pero que es un dicho popular, así como la ley de Murphy. Hay una ley que le dicen la ley de Goodwin. No sé si lo estoy pronunciando bien. Pero esta ley viene a decir, y es algo muy curioso, creo que se formó allá en los años 90, cuando empezaban estos foros públicos en internet, donde la gente podía hablar o debatir respecto a algún tema. Y esta ley, o este adagio, este dicho popular, afirma que cualquier conversación en internet, por muy larga que sea o corta, terminará con una comparación con Hitler y los nazis. Yo también me quedé un poco como, ¿qué es eso? Especialmente cuando uno de los combatientes, de los debatientes, de los que está ahí argumentando, se siente un poco vencido y quiere simplemente descalificar o dañar por completo a su rival. Y entonces llega a un punto en donde lo compara con Hitler o con nazi. Simplemente porque ya se quedó sin argumentos o porque lo quiere comparar con el peor mal que existe. Bueno, esto ¿por qué lo digo? Sé que suena un poco raro, pero esta ley, este dicho popular de la ley de Goodwin, muestra que la Alemania nazi se ha convertido en el ejemplo por excelencia de maldad, en el estándar más alto de maldad. Un horror que marcó sin duda a la historia de la humanidad. Marcó un antes y un después. Y aunque ahora pueda ser incómodo hablar de ello, o muchas veces es un tema que preferiríamos tal vez maquillar o no mencionar, pero que sin duda nos hace pensar no solo en el origen de la maldad, sino en las muchas facetas en las que puede mostrarse. Dicho de otra manera, los acontecimientos narrados en el libro de Esther parecerían imposibles de imaginar o creer que algo así sucediera, de no ser porque tenemos ejemplos más recientes, como la historia de la Alemania nazi o del Tercer Reich. De un corazón corrompido al punto tal que manipula a toda una sociedad para normalizar el odio y llevarlo en última instancia al intento de desaparecer a un pueblo entero. Y aquí también estamos hablando de un intento de exterminio de toda una nación, la nación judía, y con el respaldo del gobierno. Al comparar estas dos tragedias podemos aprender cosas importantes. La comparación es inevitable, pero nos enseña más sobre la naturaleza del mal y sobre todo cómo nosotros como iglesia podríamos plantarle cara. Así que porfa, tened un poco de paciencia conmigo en esto. Estamos por terminar. Y siempre dicen que... Gracias. Siempre dicen que cuando un pastor diga, estamos por terminar, tengas miedo porque tal vez todavía falta mucho. Pero, bueno. Imaginamos por un momento la conferencia en Wannsee. Ese lugar en 1942, reunidos en la Alemania nazi, altos cargos, en un palacete tal vez elegante, con sillones de lujo, muebles de madera,
decidiendo con total frialdad la solución final, lo que a ellos le llamaron la solución final a la cuestión judía. El exterminio masivo de los judíos en Europa. La reunión, dicen algunos que duró mucho menos que lo que duró el cóctel posterior, el festejo. Y aquí en Esther vemos algo escalofriantemente similar. La conversación es igual de fría, calculadora, no hay discusiones acaloradas, no hay pausas, no hay tiempo para la reflexión, para la negociación, no hay ni un mínimo esbozo de humanidad. Como dijera el mismo autor que ya he citado, Mike Cosper, dice, la decisión no involucró sacrificios de sangre ni invocaciones a espíritus malignos. Nadie está aporreando las puertas del palacio exigiendo a gritos que se acabe con estos judíos malvados. No, la escena es tranquila, casi burocrática, fría. Se fijan horarios, se establecen y se calculan algunas ganancias económicas y entonces se da la orden oficial del rey de exterminar a todo un pueblo. Amigos, el mal se presenta de diversas maneras. Desde la ira violenta de una multitud, hoy en día lo podemos ver así, hasta la crueldad fría de un asesino. O, ¿por qué no?, la planificación fría de un genocidio burócrata. Y tanto en la conferencia de Wannsee como en la corte persa de Jerjes, el mal toma formas y se camufla de política, de pragmatismo, aparentemente razonable, pero en esencia está corrompido por ideas perversas. Y, como he dicho, el mal puede ser multiforme, no siempre es igual. Y aquí no vamos a hacer toda una disertación acerca del origen del mal, ni siquiera tengo las bases filosóficas, y los mismos filósofos, los mismos teólogos, los mismos apologetas no llegan a una conclusión del origen del mal. Pero en esta historia podemos distinguir un mal activo de Amán y podemos ver la pasividad de Jerjes. Y aún con sus diferencias, ambos son responsables. Pero esta actitud de Jerjes se va a repetir a lo largo del libro, más adelante, pero nos enseña sobre las distintas formas en que opera el mal. Esto no niega la maldad y la brutalidad de Jerjes. Su pasividad no lo hace inocente. Pero en el contexto del exterminio judío, el papel de Amán y de Jerjes es distinto. Y comprender esta diferencia para nosotros ahora nos permite estar un poco más apercibidos de la maldad que hay en nosotros mismos y de la actitud que tomamos ante las circunstancias. Porque verás, cuando normalizamos el mal en la cotidianidad, algo que no debería ser normal, pero que lo vemos como algo normal, cuando el ser humano justifica la maldad con fines utópicos de ideales de un mundo mejor, ya sea que esto signifique para algunos una mejor raza, o una misma línea de pensamiento unificada, o una supuesta igualdad social sin clases, mejor conocida como comunismo. Cualquiera que sean estos ideales utópicos que justifican fines malvados, cuando estos sistemas de pensamiento anidan en toda una sociedad, estamos en riesgo de ser jugadores pasivos de esa maldad, que opera de una u otra manera en pro de esas fantasías. Y yo sé que me he puesto un poco aquí filosófico o reflexivo o complejo, pero tal vez dirás, bueno, yo no creo en ideales nazis, ¿qué me estás contando? Yo no me identifico con Hitler ni con el comunismo de Stalin. Es más, creo que cada quien es libre de pensar como quiera, yo soy de esos. Vale. Pero ¿qué me decís de aquellas cosas en la vida cotidiana que como creyentes estamos asimilando y estamos conformándonos, tomando forma de? Aquellas cosas en las que podemos ser cómplices y reflexivos de la maldad. Tal vez al hacer caso omiso o simplemente mirar hacia otro lado.
recuerdo que Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Es verdad que las obras no son para salvación, pero somos llamados a ser contraculturales, a ser diferentes. ¿Qué me dices cuando somos testigos de cualquier clase de acoso, cualquier clase de acoso o bullying y no intervenimos para evitar problemas, para evitar confrontaciones? ¿Qué me dices cuando escuchamos comentarios racistas, sexistas, clasistas y no decimos nada? ¿Qué podemos decir cuando vemos a alguien ser discriminado? Hay muchas formas de discriminación y no ofrecemos apoyo como cristianos. O incluso más en el terreno más pragmático, más laboral. ¿Qué me dices cuando aceptamos beneficiarnos de prácticas laborales injustas o poco éticas sin cuestionarlas? Es algo que sin duda nos lleva a la reflexión. Y ahí es en donde, de una forma más práctica, tenemos que ser conscientes de no asimilarnos a nuestra cultura. Y entonces, considerando la terrible injusticia que se había presentado en la narración de Esther, del libro, al final del capítulo 3, está esta terrible injusticia que se presenta en esta historia. Observamos cómo Mardoqueo y su gente enfrentan una muerte inminente debido a que aquel decreto cruel que fue totalmente infundado, originado por un monarca fácilmente manipulado, por un consejero perverso. Sin duda fue una sentencia que podríamos llamar de injusta. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes dónde podemos encontrar una sentencia, pero donde hay una ausencia total de injusticia? Es decir, una sentencia totalmente justa. Pienso en otro decreto de muerte. Pienso en un decreto sobre la humanidad. Ese decreto que, en este caso, no es por parte de un rey injusto, sino un decreto por parte del Dios Todopoderoso. El creador del universo, sentenciando a toda la humanidad a muerte como respuesta, como paga por sus pecados. Y es que debido a la naturaleza de nuestro pecado, esa es la condena que tú y yo merecíamos. Es lo que inherentemente merecían nuestros pecados. Pero lo extraordinario de toda esta historia es que en medio de esa sentencia hay una inmensa compasión divina. La sentencia era justa, porque la ofensa era real, una ofensa eterna. Pero el Señor, en su compasión, en su misericordia, abrió el camino a la liberación para quienes depositáramos nuestra fe en Cristo. En la persona de Jesús, entonces, encontramos la liberación del castigo que justamente merecíamos. En vez de escuchar nuestra condenación anunciada por todo lo alto, a los cuatro vientos, como lo vimos acá, en vez de escuchar nuestra condena anunciada, ahora podemos escuchar la melodía del Evangelio y la voz del buen pastor que nos asegura que le pertenecemos, que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Él. Y no solo eso, sino que ahora se nos otorga el don de proclamar por todas partes la asombrosa realidad de que el Dios eterno, de que Dios lleno de gracia y de misericordia, a través de Jesucristo nos concede vida eterna, vida que perdura para siempre. Ahora, tú y yo actuamos como representantes de ese reino. Jerjes tuvo esos pregoneros que fueron enviados a toda prisa, y el poderío y toda la maquinaria del imperio fue movida hasta los rincones más alejados para anunciar este decreto injusto. Pero ahora tú y yo somos enviados ahí donde estamos, y está ese mismo sentido de urgencia, ya sea con nuestros vecinos, nuestros amigos, hablar de lo que verdaderamente es importante. Esta noticia de que Cristo ha muerto y ha resucitado, y que Él es Rey y ha vencido. Y esa es la noticia más grande que podríamos
compartir. Y ahora sí, y aquí tengo en mi título para terminar. A menudo nos gustaría ser más como Daniel. Nos gustaría ser más, o incluso como sus amigos, quienes en Babilonia fueron llevados cautivos, fueron llevados de Jerusalén a Babilonia y se mantuvieron firmes en su fe, decidieron y propusieron en su corazón no contaminarse. Nos gustaría tener su claridad de pensamiento, su decisión, su determinación, su valentía inquebrantable. Nos gustaría poder tener esa integridad y compromiso. Pero la realidad es que, como hemos dicho ya, muchas veces nos encontramos más parecidos con Mardoqueo y con Esther. A menudo nos encontramos más adaptados a nuestra cultura, a nuestro mundo, de lo que desearíamos. Y luchamos todo el tiempo con estas tentaciones de comprometernos con la cultura, con el deseo de encajar tal vez, con el deseo o con el miedo a las consecuencias por defender nuestra fe, que nos puede costar un empleo, nos puede costar la pérdida de una amistad, nos puede costar la separación. Vivimos en un exilio, pero en un sentido más amplio, en un exilio en donde este mundo no es nuestro hogar. A veces se nos olvida a dónde pertenecemos realmente. Pero incluso en nuestra debilidad, incluso en nuestros peores momentos, y cuando estamos luchando por esa fidelidad, así como Mardoqueo, Dios puede usarnos. La historia de Mardoqueo no nos muestra que tenemos que ser perfectos y marcar la diferencia, sino que a pesar de que podemos tropezar, a pesar de que podemos caer, hay gracia para levantarnos de nuevo, elegir abrazar la gracia y entonces ser obedientes en respuesta a esa gracia. Podemos decir no más compromiso, no más callarnos, no más amoldarnos a este mundo. Hay esperanza para nosotros. Ese decir ya basta se parece más a lo que Pablo dice en Romanos 12. Por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro auténtico culto. No os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y como resultado entonces podremos comprobar, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Claro, esto no significa que debamos buscar el conflicto siempre por el simple hecho de ser diferentes. El cristianismo no nos llama a ser rebeldes sin causa, no nos llama a salir y tomar las calles y gritar por justicia desde una posición tampoco de superioridad moral. Al contrario, Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos. Jesús nos llama a bendecir a los que nos maldicen. Jesús nos llama a hacer el bien, incluso a aquellos que nos odian. Esa es la manera de ser contracultural. Esa es la manera de vivir de acuerdo al Evangelio. Pero hay una gran diferencia entre amar a nuestros enemigos y aprobar sus acciones. Amar a alguien no significa que estamos de acuerdo con todo lo que hacen. De hecho, el amor a menudo nos impulsa a hablar la verdad con valentía, a confrontar el error y hacer un llamamiento al arrepentimiento. Entonces, ¿marchas y protestas? Pues no. Esta resistencia puede tomar muchas formas. Puede ser valiente y negarnos a nosotros mismos, tal vez, y dar ese paso y hablarle a nuestro vecino, al que no nos hemos animado a hablarle de Cristo. Puede ser decidir ser radical y dar el primer paso hacia la reconciliación en una relación rota, incluso en esa relación si tú fuiste el primer ofendido. Porque esto es el Evangelio, eso es lo que hizo Cristo. Siendo el ofendido, dio el primer paso hacia la reconciliación. Esos son los principios del Evangelio, que podemos vivir aún en los detalles más pequeños de nuestra vida y ser contraculturales. No importa la forma que tome esta resistencia cristiana,
Siempre debe estar motivada por el amor y la compasión. No buscamos la confrontación, sino buscamos en última instancia la verdad y la justicia que vienen de Cristo. No es nuestra meta derrotar a nuestros oponentes ni argumentar en internet, en redes sociales, como tristemente lo vemos que hacen los cristianos hoy en día, por dejar en claro su punto, sino simplemente hemos sido llamados a hablar de aquel que nos salvó. El creyente es llamado más que a hacer, a vivir, a hacer. Y es mi anhelo que hoy podamos ser una luz en un mundo que necesita desesperadamente la esperanza del Evangelio. Que nuestra vida sea un testimonio de la verdad, de la justicia y el amor que Dios nos ha tenido. Y que a través de nuestra vida otros puedan ver la gloria de nuestro Rey, de un Rey justo, Jesucristo. Amén.